Hola amigos de YouTube, espero que se encuentren bien. En este vídeo les traigo la biografía de Robespierre, así que empecemos. Maximilien Flanois Marie Isidore de Robespierre, más conocido como Maximilien Robespierre, nació en Arras, Francia, el 6 de mayo de 1758 y murió en París, el 28 de julio de 1794. Fue un abogado, escritor, orador y político francés apodado el Incorruptible. Fue uno de los más prominentes líderes de la Revolución Francesa, diputado, presidente de la Convención Nacional en 2 oportunidades, jefe indiscutible de la facción más radical de los jacobinos y miembro del Comité de Salvación Pública, entidad que gobernó Francia durante el período revolucionario conocido como el Terror. Robespierre, jurista de profesión, inició su carrera como juez penal de la diócesis de Arras, además de ejercer como defensor legal, especialmente de los sectores más desposeídos, lo cual, junto con su entonces fuerte oposición a la pena de muerte y la notoriedad que acumuló como escritor, lo convirtieron en uno de los más notorios abogados de Arras. Su fama pronto lo llevó a la política, resultando electo diputado por el tercer estado en los Estados Generales en 1789, encarrilándose desde entonces hacia un rápido ascenso político, hasta alcanzar la presidencia de la Convención Nacional y transformarse en uno de los más poderosos líderes de la Revolución. Entre 1793 y 1794, el Comité de Salvación Pública lideró el denominado Reino del Terror, durante el cual gobernó Francia de forma autocrática, sumiendo al país en un período de persecuciones políticas, incertidumbre generalizada y continuas ejecuciones por traición, sedición, conspiración, entre muchos otros crímenes. Este período presentó a un Robespierre firme, autoritario y decidido a purificar a Francia de cualquier opositor a la revolución, llegando a justificar en su defensa el uso de la pena de muerte a la que tanto se había opuesto en el pasado. Finalmente, tras la muerte de Danton, se desencadenó una serie de divisiones políticas dentro de la Convención Nacional, y Robespierre reaccionó concentrando cada vez más poder en el Comité de Salvación Pública. Esto solo agravó aún más la situación, provocando que un cuerpo de soldados opuestos a sus políticas asaltaran el Ayuntamiento de París, donde él y varios de sus allegados se encontraban. Durante el asalto, resultó herido en la mandíbula en circunstancias inciertas. Fue arrestado y guillotinado el 28 de julio de 1794 junto a 21 seguidores. Robespierre acabó sucumbiendo a su caída política ocasionada por la propia inestabilidad que él mismo había generado. Su muerte fue seguida de una reacción termidoriana que desmanteló el régimen del terror e hizo añicos el gobierno puramente revolucionario, que fue reemplazado por el directorio, de carácter más conservador. Maximilien Robespierre era el hijo mayor de Maximilien Barthélemy Flanois de Robespierre, nacido en 1732, abogado ante el Consejo Supremo de Artois, y de Jacqueline Marguerite Carraut, 3 años menor e hija de un cervecero de Arras. Después de conocerse en 1757, los dos jóvenes se casaron el 2 de enero de 1758. Robespierre, que nació en Arras el 6 de mayo del mismo año, fue concebido antes de la celebración del matrimonio de sus padres. Su padre era descendiente de una familia de juristas de Artois. Su abuelo, Maximilien, también fue miembro del Consejo Supremo de Artois. Su bisabuelo Martín fue fiscal en Carbin y su tatarabuelo Robert, notario en Carbin y Baile de Oignies. Según las Memoires de Charlotte, Flanois de Robespierre habría abandonado a sus hijos después de la muerte de su esposa. En cambio, según el historiador Gerard Walter, existen huellas de su presencia en Arras en marzo y en octubre de 1768. Además, 2 cartas suyas enviadas desde Mannheim confirman que vivía en Alemania en junio de 1770 y octubre de 1771. Al año siguiente, según el registro del Consejo de Artois, se ocupó de 15 litigios entre el 13 de febrero y el 22 de mayo. Finalmente, en marzo de 1778, a la muerte de su abuelo, se encontraba ausente, ya que se hizo representar en un juicio ante el escabinado de Arras. A partir de ahí, si se da crédito a este documento, se pierde su rastro. El abad Proyard, que afirmó haber conocido personalmente al padre de Maximilien, cuenta que, tras haber vivido algún tiempo en Colonia, le habría comunicado su deseo de viajar a Londres y, desde allí, al Caribe. Esta hipótesis, discutida por Albert Mathiez, es rechazada por Gerard Walter Seyss y Auguste Paris. Un acta de enterramiento descubierta por Irmgardle en 1956 indica que el padre de Maximilien falleció en Múnich el 6 de noviembre de 1777, donde había sido profesor de idiomas, así lo admiten Catherine Fouquet y Henri Guillemin.
En todo caso, tras la muerte de su madre, las dos niñas fueron acogidas por sus tías paternas y los dos niños por su abuelo materno, Jacques Carraut. En 1765 fue matriculado en el Colegio de Oradores de Arras. En 1769 obtuvo una beca para estudiar en el Liceo Louis Le Grand de París, donde destacó académicamente, en especial en filosofía y derecho, y fue compañero de escuela de otros futuros líderes revolucionarios, entre ellos Camille Desmoulins y Georges Danton. Una leyenda muy difundida sostiene que, en junio de 1775, Robespierre fue escogido de entre todos los alumnos del Louis Le Grand para recitarle unos versos en latín al recién coronado Luis XVI, y que éste, después de escuchar sin el menor interés al joven, se habría marchado rápidamente, sin siquiera bajarse de su carruaje, para evitar mojarse con la lluvia. Robespierre se graduó de la Escuela de Leyes en 1781 y ejerció la práctica privada en su natal Arras, con moderado éxito. Robespierre decidió presentarse a las elecciones a los Estados Generales de abril de 1789, haciéndose conocido en su localidad por su panfleto Adresse à la Nation Artésienne. Si bien los principales terratenientes de la provincia se presentaron para la elección, el 26 de abril Robespierre fue elegido como el quinto diputado del tercer estado. Al reunirse los Estados Generales en Versalles el 5 de mayo de 1789, la pasión de Robespierre empezó a ser evidente. Mirabeau dijo de él: "Este joven hombre cree en lo que dice. Va a llegar lejos". Ferviente partidario de las ideas de Rousseau, ya le empezaba a dar forma propia en sus discursos en la Asamblea, que eran tachados de extremistas por la mayoría. Gran orador en la Asamblea Constituyente, a la que dirigió unos 150 discursos hasta 1791, se fue perfilando como uno de los líderes del pequeño grupo de extrema izquierda denominado despectivamente por Mirabeau como las 30 voces. Desde la época de los Estados Generales, Robespierre había participado en el Club de los Amigos de la Constitución, que al trasladar su recinto al edificio de los monjes jacobinos, dominicos, serían reconocidos como los jacobinos. Rodeado de personas del origen social parecido, y al volverse cada vez más un club muy restringido, Robespierre fue ganando terreno hasta convertirse en el líder del movimiento en el verano de 1792. La fuga del rey y su detención en Varennes arruinó las posibilidades de una monarquía constitucional viable. Si bien Robespierre guardó aparente cautela, miles de manifestantes decidieron pedir la abdicación del rey en el campo de Marte el 17 de julio de 1791, pero fueron dispersados a balazos por el batallón al mando de Lafayette. Los líderes de izquierda temieron por la reacción, Marat pasó a la clandestinidad, Danton a Inglaterra y Robespierre se mantuvo en París, refugiado en la casa de Maurice Duplay, un ebanista que residía en la Rue Saint-Honoré y simpatizante jacobino, lo que reforzó su posición al mantenerse en París y con su club durante esta grave situación. El 30 de septiembre, en la disolución de la Asamblea Constituyente, Pétion y Robespierre, que gozaban de un tremendo apoyo popular, se convirtieron en dos de las figuras más representativas del momento. Y bueno amigos, esto ha sido la mayoría de información que pude recopilar, espero haberte ayudado. Si te gustan estos temas de la actualidad me podrías ayudar muchísimo suscribiéndote o si quieres simplemente puedes dejar tu delicioso like. Hasta pronto.